pequeño, si usted gusta, a lo mejor puede ponerlo en pantalla completa para que se Ujú. pueda visualizar. Exactamente. Sí, ok, muchas gracias. A Bueno, usted. este, a mí me tocó perdón, el, bueno, la primera parte que es denominada en el salón de clases. Eh, la primera parte, o bueno, la primera parte, según yo lo que rescaté, corríjame si estoy en un error, se divide en dos. Bueno, una es ayudar al alumno. Y una de las ideas, eh, o bueno, el primer enunciado en esta parte de ayudar al alumno es que una de las tareas más importantes dentro del aula es una de las tareas más importantes dentro del aula, ya que requiere práctica, dedicación y buenos principios. Cuando hablamos de práctica, dedicación y buenos principios es que haya también interés en ambas partes, tanto de, bueno, de dos por igual, igual de condición, alumno y docente. El docente debe asumir una parte razonable del trabajo y se debe de poner en el lugar del alumno. ¿Por qué una parte razonable del trabajo? Porque es el guía, es el que camina o es la persona que vincula los conocimientos hacia la necesidad de aprender por parte del chico. Y ponerse en el lugar del alumno implica qué necesidades tiene por aprender, qué cómo surge esa necesidad, de pequeños detalles que hacen la diferencia en muchas cosas. Otro punto importante es preguntas, recomendaciones y operaciones intelectuales. De hecho, lo divide en, rescata, rescaté 16 premisas, que las desglosé, bueno, las hice lo más sencillo, rescatando solo los puntos importantes de cada una. Preguntas, recomendaciones y operaciones intelectuales es ayudar al alumno en forma efectiva y natural. Eh, Ayudar al alumno en forma efectiva y natural, bueno, yo lo entiendo como hacer énfasis en cuando ya está empezando a trabajar, qué es lo que se le dificulta, y natural, pues van a ir relacionando ejemplos que van trabajando en el transcurso del tema con cosas de la vida cotidiana, interactuando por medio de preguntas y provocando una operación intelectual que es el razonamiento, la curiosidad, que despertar esa curiosidad en el alumno para empezar a aprender. Después tenemos el sentido común, que son las preguntas sencillas, naturales y obvias, que tienen que ver con cosas o conocimientos previos que el chico ya sabe. Preguntas y actividades, al mismo tiempo preguntas y actividades con sentido común, y trabajar con situaciones habituales, que es el libro, bueno, sobre todo esta parte hace mucho énfasis en relacionar los ejemplos matemáticos con cosas de la vida cotidiana, no centrarse tanto en el problema como tal primero, sino irlo desmenuzando con cosas que tienen que ver con el tema de perdón, con cosas que tienen que ver por ejemplo, abordaba una parte, es el ejemplo que vamos a ver más adelante, sobre el teorema de Pitágoras, y cómo en el ejemplo el autor dice que debes relacionarlo, salirte un poquito del tema y basarte en lo que sabe, en el contexto familiar y social del chico. Eh, Dentro de esto, bueno, hay dos fines. El primero es ayudar al alumno a resolver el problema en cuestión, que es encaminarlo, es vincular esos conocimientos que va adquiriendo para tratar de pulirlos y que los lleve a la práctica y al mismo tiempo desarrollando su habilidad. El segundo fin es ayudar al alumno a resolver el problema, perdón, dentro de la parte de ayudar al alumno a resolver el problema en cuestión, rescaté dos puntos que, que son importantes en esta parte, que es que se consigue mediante la imitación y la práctica y desarrolla la aptitud para resolver el problema. Esta parte de los fines, eh, me parece que es el segundo o tercer punto, mm, hace más alusión a la primera premisa que estoy mencionando en la pantalla, que es ayudar al alumno a resolver el problema en cuestión. ¿Por qué? Porque habla de imitación y práctica y desarrollar la aptitud para resolver el problema, pero relacionado para mí, este,
a esta cuestión de la resolución del problema, pero quizá dejando un poquito de lado la parte de la habilidad, que es entrar en proceso. Pero bueno, aún así se me parece interesante, sobre todo esta parte que dice la aptitud es, de cierto modo, pulir esas habilidades para que él esté, prepararlo para que él pueda ir resolviendo dichos problemas. Después viene una parte que dice divisiones principales, preguntas principales, es decir, habla de 4 fases que tiene que ver con el diálogo y el diálogo constante y el cuestionamiento del alumno hacia el chico, perdón, del alumno hacia el docente. El primero es la comprensión del problema, qué tanto sabe, qué tanto se conoce, cuáles son los conocimientos previos. El segundo punto es la relación de los elementos que tiene el problema y trazar un plan de trabajo. Con base a lo que el chico, el niño sabe y con la ayuda del docente, si se tienen ya los conocimientos o teniendo los conocimientos necesarios, se puede trazar un plan de trabajo. Lo que conocemos nosotros primero como lectura, presolución, solución del problema y muestra de resultados, ejecución del plan y la revisión y la discusión sobre los resultados obtenidos. La comprensión del problema, bueno, tiene que ver con una parte de razonar y que aparte, con base al razonamiento, qué tanto sé yo qué tanto sabe el niño para resolver el problema y separar esta parte del problema, que son las incógnitas, que son los valores desconocidos, los datos, qué condiciones o qué es lo que te pide el problema y el resultado. Esto recuerdo, bueno, cuando veo esto me acuerdo mucho, por ejemplo, en primaria, cuando estaba en la primaria siempre decían en los exámenes, sepárame primero los datos, qué es lo que te pide, en otra parte me haces el ejercicio y en otra parte me ponen los resultados. Por momentos se me hace un poquito, bueno, pero dice que fue escrito en la década de los 50, sí, es una parte un poquito tradicionalista, pero aún así rescata cosas muy buenas, como por ejemplo el diálogo, que para mí es fundamental. Viene la parte del ejemplo, que es ilustrar los puntos expuestos. Ilustrar los puntos expuestos es mediante situaciones palpables o con ejemplos de la vida cotidiana, incluso con el material, poder trabajar todo esto, todo lo derivado del problema. Y por ende también se debe de estar familiarizado con el mismo, es decir, que el docente debe tener los conocimientos previos del problema, porque si no se sabe al 100%, no tienes conocimiento al 100% del problema, y creo que eso pasa, bueno, eso es una cuestión que se puede presentar en todos los ámbitos, ¿no? Si no sabes del tema o no tienes los conocimientos suficientes del tema, es difícil que que puedas familiarizarte con los demás o puedas trabajar en un grupo al no tener los conocimientos necesarios. Y el siguiente punto es diálogo entre el docente y alumno. Pasando a la siguiente, a la siguiente fase, que es concepción de un plan, nos dice que el maestro debe de conducir al alumno a esas ideas brillantes que pueden surgir en el análisis. Cuando hablamos de conducir a esas ideas brillantes, bueno, en el alumno, es con base al diálogo y los conocimientos previos, estarlo auxiliando. Ahí hablaba del teorema de Pitágoras, ya está hablando, bueno, esta parte recuerdo que ponía el ejemplo del teorema de Pitágoras, hablar, por ejemplo, de qué es el teorema y relacionarlo, hablaba de relacionarlo con, no me acuerdo si es la palabra, relacionarlo con el entorno, pero tenía una palabra, no recuerdo, lo puse aquí al final, dice relación del problema con situaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la comprensión de las matemáticas, el autor dice que no te debes de centrar como tal en el problema, o bueno, sí es sentarte en el problema, pero también relacionarlo con las situaciones que te pasan dentro de tu casa, dentro del medio social en el que vives, y cómo puedes relacionar, y al final dice, de la primera parte te dice que debes de hacer énfasis como docente en que las matemáticas no son difíciles, que habla de siempre poner,
de la relación que tienen con todo lo que hay a nuestro alrededor. Y tenemos el ejemplo, que es otra fase que dice la ejecución de ideas propias, es decir, con base en lo que ya aprendió el chico, ya teniendo una o dimensionando ya todo el problema y él ya contando con los conocimientos suficientes, puede trabajar con el problema, dialogar si es necesario, porque siempre surgen dudas durante el proceso, y hacer ligeras modificaciones a las preguntas en caso de que haya dificultades. ¿Por qué hacer ligeras modificaciones? Es lo mismo que platicamos en el punto anterior. Se tiene que dialogar si es necesario, porque pueden surgir dudas durante el momento. La ejecución del plan proporciona una idea general y razonamiento por intuición. El razonamiento por intuición es hablamos de las cosas que ya vamos aprendiendo con base a la experiencia, y cómo lo vamos relacionando con las cosas que ya conocemos. En psicología, bueno, y en la parte de educación, esto lo conocemos como aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque es intuición, es algo que ya sabes, que ya has aprendido por la práctica constante, el tipo de condicionamientos para poder llevar a cabo tus ideas. Y el acompañamiento constante del maestro, es decir, la verificación de cada paso, ver que todo lo que está realizando esté acorde a lo que estamos viendo del tema y cada paso sea correcto o lo más aproximado posible. Nuevamente remite al ejemplo. ¿Por qué remite? De hecho, en la primera parte remite mucho al ejemplo. ¿Por qué? Porque en el diálogo, al surgir dudas, se tiene uno que estar regresando al proceso si es necesario. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya el chico tiene las habilidades o las armas necesarias para poder resolver el problema. Y habla de, por ejemplo, aquí en este punto, de establecer notas apropiadas, se concibe claramente la solución y no interrumpir si el alumno avanza de manera correcta, que es que también es algo fundamental. Dejar que, si el chico ya resolvió el problema o ya tiene idea de cómo resolver el problema, dejarlo que avance y explotar esa parte del conocimiento hasta el punto máximo donde ya no, bueno, hasta donde pueda llegar. La visión retrospectiva, que es otro punto que me parece interesante, es la verificación del proceso y el resultado. La verificación del proceso y del resultado, pues bueno, implica un análisis de todo lo que hemos mencionado anteriormente, y habla también de un punto, bueno, de este punto, que es obtención del resultado por otro medio distinto. Si yo si veo que ya el chico ya domina el problema a la perfección, o domina el proceso, o los elementos necesarios del problema o del tema, pues ¿por qué no probar con otro método, no? Que sea alusivo o relacionado con el tema, y relacionar los problemas matemáticos con situaciones de la vida cotidiana, que es algo que hace énfasis desde la introducción. Otra vez remite al ejemplo, que hace varias preguntas respecto a los resultados obtenidos y la verificación del método aplicando otro problema. Es decir, si ya he entendido perfectamente el ejercicio, pues bueno, trato de buscar otro que sea acorde al tema y que se vuelva a aplicar nuevamente. Y diversos planteos, que es la idea, explotar la idea del alumno, trabajando en problemas diferentes, con situaciones diferentes, pero que sean acordes al mismo contenido. Interrogar al maestro es aquí es el diálogo que hay sobre los diversos modos de abordar el problema. Este tipo de problemas, como en el ejemplo que muestra, si lo analizamos a detalle, son muchos, hay otros métodos para poderlo resolver, pero esto se da a partir del diálogo, eh, ya que el chico, bueno, entiende o comprende a la perfección cada uno de los elementos que conforman la situación que se está abordando. Y las buenas y las malas preguntas, aquí es como ya la parte final de lo que se está planeando, de lo que se tiene planeado,
que sería como el cierre, encontrar la condición de las preguntas, es decir, si hay claridad lo que se pregunta, si hay si las preguntas tienen sentido, y si no, pues bueno, estoy tratando de guiar al alumno o tratar de buscar respuesta, pero de ser necesario, regresarse nuevamente a esa parte que le cuesta trabajo, y si el alumno, ver si el alumno está cerca de la solución, y si está cerca, y si comprende la sugerencia, a lo mejor hay una pequeña corrección, y si él la comprende a la perfección, pues bueno, seguir adelante con preguntas relacionadas a otros ejemplos. Esta última parte de buenas y malas preguntas, yo le doy más peso al primer punto, que es encontrar la condición de las preguntas. ¿Por qué? Porque si vemos que a lo mejor aquí es donde vamos a notar si persisten dificultades o si hay que trabajar de manera adicional para ver para buscar otro método para resolver el problema, ¿sí? Bueno, y de mi parte sería todo, doctor. No sé si hay alguna cuestión o o algún otro, o algo que me quiera preguntar.